muchos en su reino introducir. Con una palabra de amor por ti se quiere propagar, hacerte responsable para cuidar a los demás. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. Avanza joven, avanza joven, Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. ser un joven líder y su encargo practicar, llevando el evangelio, un col por toro y nacerá. Perfeccionado voy a ser por medio del CP, saliendo y preguntando, puedo orar por usted. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. Avanza joven, avanza joven, Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. Renovación, avivamiento, fructificación y fundamento. avanza joven, avanza joven, Avanza joven, avanza joven, avanza joven, avanza joven. Muy buenas noches, amada iglesia. Le damos al Señor gracias por una nueva oportunidad de escuchar su palabra profética a través de esta reunión ministerial. Antes de iniciar, queremos orar al Señor para que nos dé unos oídos espirituales, unos oídos aptos para escuchar su palabra, para que no oigamos de cualquier manera, sino que esta palabra pueda producir frutos en nosotros. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por una nueva oportunidad de escuchar, Señor, tu palabra profética, tu palabra que es necesaria para nuestras vidas, para recibir tu dirección, para recibir tu luz. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que nos lleves a practicar estas palabras. Tú conoces la necesidad que tenemos cada uno, Señor. Por eso habla según, Señor, nuestra necesidad. Señor Jesús, para progresar, para avanzar, Señor. Señor Jesús, muchas gracias. Produce en nosotros los frutos, Señor, que quieres producir en nosotros. Señor, limpia este corazón cada día. Muchas gracias, Señor. Amén. Y bien, hermanos, entramos ya a la 8ª semana de este último tomo. Esta última semana tiene por título ¿Cómo producir buenos frutos en el reino de los cielos? O no, esto es más que una pregunta, es una afirmación. ¿Cómo producir buenos frutos en el reino de los cielos? Antes de iniciar a desarrollar el tema,
Señor nos hacía un recorderis de lo que contiene el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Pedimos al Señor que a través de esta palabra podamos entender su voluntad y poder practicar estas palabras para producir estos frutos. En estos 3 capítulos el Señor nos muestra que hay unos principios básicos que fueron escritos, dejados por nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, de cómo el pueblo es guiado a través de estos principios, el pueblo del reino de los cielos, que es su iglesia, somos nosotros, sus hijos, y con el propósito de que este pueblo viva la realidad de la vida de la iglesia. Amén. Y en las características de este pueblo están contenidas en las 9 bienaventuranzas. La primera bienaventuranza que el Señor nos muestra que como todo ciudadano debe vivir es la siguiente. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, esta primera característica que debe contener un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, es que debe ser pobre en espíritu. Y el Señor nos mostraba que nosotros necesitamos reconocer que por naturaleza, hermanos, la naturaleza pecaminosa nos lleva a ser soberbios, nos lleva a ser activos, nos lleva a ser presumidos, y por tanto necesitamos primero, para que el Señor produzca un espíritu, ser pobre en espíritu, un corazón humilde, así como el Señor está pidiendo, es reconocer que en nosotros hay soberbia, hay altivez, hay presunciones, y solamente el Señor puede tratar este asunto. Entonces, el Señor nos mostraba cómo Él ve, qué espera como ciudadanos del reino de los cielos, cómo nos espera ver, qué condición espera tener de sus hijos. En Isaías 66:2 dice lo siguiente, entonces, 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miré aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces la condición te va muy unido a esta primera bienaventuranza de ser pobre en espíritu. Es algo lindo aquí que el Señor nos muestra. El primero nos dice que todas las cosas fueron creadas para hacernos entender quién es Él y quiénes somos nosotros, hermano. Pero Él dice así: pero miraré a aquel que es pobre. Aleluya. El Señor pone su atención, pone su mirada a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Yo quiero, hermano, trabajar mi corazón para que seamos pobres, hermano, y humildes de espíritu. El Señor le da una atención especial a aquellos que tienen esta actitud, a aquellos que buscan esta condición. Aleluya. Porque el mismo bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, aleluya, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, buscar esta condición diaria, hermano, nos lleva a que, por tener esta condición, el reino de los cielos es de nosotros. Aleluya. Entonces, porque Él mira, Señor, mira a los pobres en espíritu y humildes, y también a los que tiemblan en palabra. Esa parte significa que oyen y practican con reverencia su palabra. Es decir, no que tiemblan a estar así, sino que, hermano, obedecen a la palabra, practican la palabra, le dan el valor, la palabra profética, lo que el Señor está hablando en estos tiempos. Entonces, si hay alguien que nos enseña a tener un corazón de verdad, humilde, correcto, fue el rey David. En Primera Crónica podemos ver 29 del 10 al 17, como el rey David, antes de hacer un servicio tan, hermano, tan alto y tan elevado, que era, hermano, colocar los materiales de la edificación del templo, hermano, él fue el primero en reconocer, siendo el rey David, el rey, hermano, que jerárquicamente tenía toda la autoridad, hermano, de un pueblo, tenía humanamente riquezas, mucho, el éxito lo había logrado en todos los aspectos. Y sabe que
hizo en esa declaración antes de ofrendar esos materiales. Hermano, delante del pueblo declaró la magnificencia de Dios, la grandeza, el poder, y reconoció su condición, que todo lo que había tenido, todo lo que éramos, hermano, era por la grandeza y la magnificencia de Dios. Entonces, hermano, esto nos muestra que usted y yo necesitamos reconocer diario que lo que tenemos, hermano, es por la grandeza de Dios, porque Dios es Dios ante todas las cosas, y Él ahí reconoce que antes estaban dispersos, así era nuestra condición. Hermano, nosotros no somos nada sin el Señor. Si lo que humanamente y espiritualmente Dios nos ha dado, hermano, es por su misericordia. Nosotros no merecíamos nada, pero, hermano, si nosotros no estamos vaciándonos diariamente como el Señor muestra en esa primera bienaventuranza, estamos vaciarnos todos los días, hermano. ¿Cómo buscamos un corazón? ¿Cómo tenemos un espíritu, hermano, humilde y pobre ahí como el Señor lo indica? Es todos los días arrepintiéndonos. Tener un corazón de arrepentimiento todos los días. Y ese arrepentimiento no es simplemente decir, Señor, me arrepiento. No, hermano, es tener todos los días, Señor, una condición en el plano celestial. Es decir, necesitamos estar en el Espíritu, hermano, para estar vaciándonos lo que somos, para que la arrogancia, para que la altivez, para que estas cosas no sean un estorbo en lo que Dios quiere hacer, hermano, por medio de nosotros. El Señor sí necesita nuestro corazón, pero un corazón correcto, como mostraba aquí a través del rey David. Por eso, mire, en Isaías 57, 14 muestra que necesitamos, hermano, mirar cuáles son los obstáculos que están como tropiezo en ese camino que nos está llevando al reino. Mire que dice el versículo 14, dice así, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Entonces, hermano, esto nos muestra que hay tropiezos, hay muchas cosas en nosotros. Necesitamos que el Señor derribe toda altivez, toda arrogancia. Hermano, a veces eso está oculto en nosotros. Muchas veces pensamos que lo que sabemos, eso somos, y no somos eso, hermano, somos lo que practicamos. Por eso, si queremos practicar esta palabra, necesitamos vaciarnos todos los días, necesitamos estar en otro plano. Por eso la importancia está invocando el nombre del Señor con realidad. Cuando invocamos el nombre del Señor con realidad, hermano, sabemos cuál es nuestra posición y cuál es la posición del Señor. Amén. Sabemos que necesitamos de Él, hermano. Sin su gracia no somos nada, sin su misericordia somos nada. Amén. Y los que tenemos, hermano, es porque Dios le ha placido así. Amén. Así que soltemos esos 30, 20, 10 años, hermano, de estar de vida de iglesia y démosle más bien gracias al Señor. Hermano, que estemos mucho tiempo aquí no significa, hermano, que hayamos progresado mucho. Pero si de verdad nos vaciamos diariamente, hermano, el Señor va a crecer en nosotros, va a producir frutos en nosotros. Amén. Y la palabra encontrará camino, no tendrá tropiezos. Amén. Entonces, ahí vemos, hermanos, que cuando tenemos un corazón arrepentido, el Señor haya camino en nosotros, todos los tropiezos son quitados y podemos darle el valor a la palabra. Por eso dice, el siguiente paso es que temblamos a la palabra, le damos reverencia, la oímos y la practicamos. Amén. Segundo aspecto que el Señor nos mostró allí, hermano, fue que como el papel que tenemos como ciudadanos del reino de los cielos, hermano, y es ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Según Mateo del 24, del 37 al 38, muestra, 5 del 13 al 16, donde muestra la función que tenemos nosotros como la sal de esta tierra, para darle sabor a las personas, para que la verdadera felicidad llegue a la vida de las personas, no para que estemos, hermanos, y las personas estén buscando felicidad momentánea, pasajeras. Dios quiere otorgarla, hermano, nos quiere otorgar la felicidad completa, y eso está en Él. Por eso la necesidad, hermano, de tener un corazón, hermano, ser humilde, hermano, de corazón, estar vaciándonos diariamente, que nos llevará a ejercer esa función adecuada. Amén. Si tenemos un corazón, somos pobres en espíritu,
pobres de espíritu, perdón, hermano, podemos nosotros cumplir nuestra función como sal de esta tierra y luz de este mundo, amén. La sal, el Señor mostraba que es para darle sabor a las personas que hoy tienen buscando un rumbo diferente, buscando placer, alegría en cosas momentáneas. Y no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a ser alegres completamente, aleluya, en su presencia y plenitud de gozo. Solo el Señor puede producir esta alegría completa, aleluya. ¿Y quiénes son los que van a cumplir esa función para llevar esa alegría completa? Usted y yo, amén, como ciudadanos del reino de los cielos. Y la otra función es ser la luz de este mundo, mostrándonos el Señor que esa luz, como somos esa luz, no podemos estar debajo de esa almud, es decir, hermanos, opacados por el sustento de este mundo, que muchas veces estamos opacados, hermanos, por las preocupaciones del día a día, del sustento, mañana, esto, aquello, y cuando esa luz debe estar, vea, por encima, alumbrando, en medio, hermano, de esta oscuridad, aquello. Por eso, de manera práctica, el Señor nos decía, cuando usted sale, aleluya, cuando usted lleva esa luz, ¿cómo lleva esa luz? Cuando sale, hermano, a las calles, a orar por las personas, usted se presenta como ese candelero allí, hermano, a alumbrar a esas personas que están en tiniebla, que están en oscuridad y a veces no saben, pero aleluya, cuando la luz llega, pueden salir de las tinieblas son disipadas y las personas pueden, hermano, encontrar ese camino hacia el reino, porque la luz llegó, aleluya. Pueden dar sabor a su vida, porque la sal llegó a sazonar su vida. Por eso, mire, la función importante que usted tiene, que yo tengo, hermano, es ser la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Pero vamos, hermano, a limpiar este corazón. Vamos a quitar toda soberbia. Vamos a quitar todo conocimiento muerto que hay en nuestro corazón, hermano, y va para darle reverencia a la palabra, a esta palabra, hermano, que nos está ayudando todos los días, aleluya. Que el Señor nos guarde de tener un corazón, hermano, soberbio, porque hoy esos soberbios, hermano, no le están dando frutos al Señor. Están dándonos más bien dolores de cabeza. Queremos ser aquellos que le dan buenos frutos al Señor. Jesucristo es el Señor, amén. Aleluya, de verdad el Señor quiere que seamos eso, que damos buenos frutos. Por eso el Señor quiere que su pueblo pueda discernir entre lo que es santo y lo que es profano. El Señor nos mostraba en Mateo 7, del 1 al 15, cómo el Señor nos dice, comienza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y termina en el versículo 5, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El Señor nos habla sobre esto porque Él quiere que nosotros vivamos en el ambiente del reino de los cielos. ¿Y cómo es ese ambiente? Donde nosotros tengamos un vivir donde no haya defectos, no haya críticas para las demás personas. Hermanos, hoy nosotros en la vida de la iglesia debemos de ser esos que vamos a las personas para ayudar, para no juzgar, para no criticar. ¿Y por qué? Porque nosotros somos de nuestro Señor. Cada uno tenemos nuestro Señor y nosotros no somos nadie para juzgar a ninguno. Pues el Señor nos decía que en la iglesia no debe haber críticas ni juicios, sino y nos hablaba de que en la iglesia no debe haber un dedo señalador, sino una mano amiga para ayudar a las personas. Hoy tenemos una práctica en la iglesia de ir a las personas a través de colportaje, a través de quiero orar por usted. Hermano, cuando hacemos eso, es que estamos yendo a las personas ¿a qué? A darle una mano amiga. Ahí están las personas esperando por nosotros, hermano. Por eso cuando nosotros salimos, las personas dicen, muchas gracias por su oración. El Señor sabía que yo necesitaba que ustedes vinieran aquí. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros vamos con una mano amiga y no con un dedo señalador. Entonces, que de verdad
miremos que este principio, esta práctica, ¿es para qué? Para que ya estamos practicando el ambiente del reino de los cielos. Entonces, el Señor Pablo a los filipenses les decía: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, hoy estamos aquí para mirar a nuestros hermanos como superiores. ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es para gloriarnos en nosotros, sino que lo que hacemos es para darle gloria y honra al Señor. Porque nada tenemos, todo más bien debemos. Cuando salimos, a llevar el evangelio, hermanos, estamos abonando a la cuenta que tenemos con el Señor. Entonces, que miremos a las personas como superiores a nosotros, hermano, y cuando las vemos así, tenemos empatía por ellos, tenemos compasión por ellos. Entonces, hoy el Señor quiere que nosotros cada vez nos llenemos más de su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque si nos llenamos más de ella, vamos a tener para dar a las personas amor, porque Dios es amor. Y entonces vamos a tener paciencia para ellas. Así que también el Señor no quiere que nosotros tengamos una fama terrenal, sino que vayamos, así como consideramos a los demás mejores que nosotros, hermanos, podamos tener esa empatía para ellos, porque solo así los ganaremos. El Señor nos seguía hablando de que estas perlas que el Señor nos ha dado, nosotros no debemos echarla en saco roto o dársela, porque a partir Él nos habla de cómo rumiar la palabra y comienza a hablarnos de que nos muestra qué es lo santo y qué es lo profano. Vemos que si nosotros, para buscar las cosas santas, debemos rumiar, y nos muestra esos animales, y nos dice que esos animales de las uñas hendidas y los que rumian. Esto es para mostrarnos espiritualmente de que nosotros, cuando leemos su palabra y la rumiamos, porque es que a veces leemos la Biblia como cualquier libro, y no es así. El Señor quiere que nosotros leamos para ganar de ella. El Señor nos mostraba un ejemplo de que a veces cogemos un filete le echamos un filete de pescado a un perro, y él llega y la coge y la come sin saborearla. No, hermano, el Señor quiere que comamos esto que el Señor nos ha dado y lo rumiemos, lo disgustemos, lo saboreemos. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros pueda producir esos nutrientes que el Señor tiene aquí, hermano. Usted lo tiene en sus manos. El alimento diario, la Biblia, ahí están los nutrientes que necesitamos para alimentarnos. Y si nosotros la rumiamos cada día, cada vez, vamos a sacar más sustancia. Y vamos a tener esa sustancia, ¿para qué? Para pasarla a los hermanos, para disfrutar de ella en nuestro vivir. Nuestra vida necesita esa sustancia. Entonces, que podamos hacer como esa oveja que disgusta esa paja y luego se acuesta, va a aguas preciosas y ella disfruta y come y le saca todo. Hermano, hoy la palabra fue para eso, no para que la tiremos en saco roto, no, es para que la disfrutemos. Esa es la alegría de nosotros, hermano, y así podemos practicar ese rumiar y disfrutemos también de esos animales limpios que tiene la pezuña hendida y que rumia, hermano, porque a veces, por ejemplo, decimos que el cerdo tiene la uña hendida, pero él no rumia. Tenemos que este rumiar debe ir ligado también o sea, no pueden estar separados, la uña hendida y el rumiar. Entonces, porque así debe ser esos animales limpios. Por eso, hoy nosotros, es muy importante
sepamos cuál es la diferencia de lo santo y de lo profano. Hermano, porque si nosotros no sabemos, corremos un riesgo de que no podamos discernir que corramos el riesgo de profanar aquello que el Señor estableció. Entonces, que el Señor nos guarde de que nosotros miremos. El Señor nos está hablando de muchos mensajes que llegan a través de las redes sociales. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Por eso debemos cada día, hermano, llenarnos más de esto que nos está llegando, de esto que el Señor nos está dando. ¿Para qué? Para que no tengamos tiempo de ver otras cosas. Hermano, aquí lo tenemos todo. Hermano, no tenemos que ver para otro lado. Aquí está todo lo que necesitamos en la vida de la iglesia. Hoy esa práctica de rumiar el evangelio debemos de fortalecerla, aún aumentarla. Hermano, lo digo por mí, yo necesito aumentar más el rumiar de la palabra del Señor. Y lo invito a usted, hermano, para que sigamos rumiando. Hoy es el día que podamos comenzar a rumiar más la palabra, a llenarnos más de ella, y eso es lo que vamos a tener en nuestro espíritu para dar a las demás personas. Alabado sea el Señor. Amén. Amén, alabado sea el Señor. Así como compartió nuestro hermano Evelio, la importancia de rumiar la palabra. Y para eso, hermano, como compartía nuestro amado hermano, la diferencia entre lo santo y lo profano. Y estos animales que compartían nuestro hermano, en cuanto al animal limpio, que tiene estas dos características, una que es rumiar y otra es de la pezuña hendida, que es el discernimiento. Hermano, y todo esto va enfocado a la importancia de rumiar la palabra del Señor. Amén. Hermano, por carecer del discernimiento, por carecer de rumiar la palabra del Señor, hermano, estamos, hermano, a la puerta de ser cada día, todos los días somos engañados por el enemigo. Todo esto de las redes sociales, hermano, muchas cosas negativas vemos por medio de la televisión, la información. Hermano, y pasan dos cosas. Por un lado, hermano, somos engañados, aceptamos todo por la falta de discernimiento. Por un lado, somos engañados y lo más terrible es que lo aceptamos. Y el otro lado es que también transmitimos todas esas cosas. Hermano, y por la falta de no tener un discernimiento de lo santo y lo profano, hermano, va a ocurrir caos. No vamos a generar fruto, sino que vamos a generar otras cosas. Porque la aceptamos, pero a la vez también informamos todo lo que aceptamos por medio de las informaciones falsas. Entonces, hermano, todo esto nos lleva a llevar a que nosotros necesitamos rumiar la palabra del Señor. Como finalizando nuestro hermano Evelio, y la importancia de rumiar la palabra del Señor. El Señor a través de nuestro hermano decía esta semana, debemos aprender a rumiar la palabra del Señor. Debemos aprender, hermano, a rumiar la palabra del Señor. No nos quedemos solamente en el día que usted disfrutó en la mañana, un texto bíblico, el día del alimento diario. Usted posiblemente lo disfrutó en la mañana desde temprano. Pero eso no quiere decir que ahora usted al mediodía no puede volver a rumiar el mismo día. Finalizando el día en la noche, no quiere decir que ahora usted no lo va a tomar, no. El Señor nos quiere llevar que necesitamos aprender. Hermano, rumiar la palabra del Señor. Si el Señor en la semana estamos disfrutando el alimento diario, no nos quedemos con el disfrute de la mañana. Vamos a sacar un tiempo también al mediodía, finalizando la noche también en familia. Hermano, todo esto es lo que el Señor quiere, que podamos aprender a rumiar la palabra. Y decía el Señor, ¿por qué la importancia de esto? Porque ella tiene un papel fundamental en la vida del pueblo del reino de los cielos. Amén. Hermano, rumiar la palabra del Señor tiene un papel fundamental. Hermano, esto no es poca monta, sino que hace parte, hermano, fundamental en la vida del pueblo del reino de los cielos. Hermano, y el Señor nos mostraba en Efesios 5, versículos 25, 26, 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, y aquí vemos algo muy
importante. Y es que cuando nosotros rumiamos la palabra del Señor, ella viene, hermano, a dispensarnos como esa agua, a limpiarnos, a santificarnos y a hacer de nosotros consagrarnos al Señor. Hermano, cuando nosotros rumiamos la palabra del Señor, hermano, ella viene como una agua limpia para limpiarnos, para purificarnos. Cuando usted rumia la palabra del Señor, cuando usted disfruta de la palabra del Señor en el día varias veces, cuando usted disfruta de los mensajes que el Señor nos está dando, porque el Señor nos está dando mucha palabra abundante. Y el Señor en su soberanía nos ha dado hasta el arreglo divino del Señor, son guardadas, usted la puede repetir por medio del canal Instituto Vida para Todos, por medio del canal de la iglesia en Valledupar. Usted tiene la oportunidad de rumiar los mensajes anteriores. Hermanos, Dios nos ha puesto todo esto. ¿Para qué? Para que rumiemos, rumiar la palabra del Señor. Hermanos, los jueves, los miércoles, el Señor está usando a nuestro amado hermano, el apóstol, nuestro hermano Pedro Don, hermano, y está transmitiendo cada semana muchas palabras, hermano, y esta palabra cuando la rumiamos viene a limpiar nuestras vidas. Amén. Hermano, si usted quiere limpiar su vida, si usted quiere ser purificado, la invitación de Dios es a rumiar la palabra del Señor. A rumiar la palabra del Señor. Hermano, y en 1 de Tesalonicenses 2, versículo 13, también el Señor nos daba otro punto esencial en cuanto a rumiar la palabra del Señor. Decía, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, mira aquí, los tesalonicenses recibieron la palabra del apóstol Pablo, hermano, pero la recibieron como palabra de Dios. Hermano, este es el punto. Ellos la recibieron no como de hombre, no vieron al apóstol Pablo. Ellos recibieron la palabra del apóstol Pablo, pero como palabra de Dios. Hermano, hoy nosotros tenemos a nuestro amado hermano Pedro Don, al apóstol. Y nosotros necesitamos recibir la palabra del apóstol Pedro Don como palabra de Dios. Hermano, usted no va a recibir la palabra como de hombre, no. Usted la va a recibir como la palabra de Dios. Hermano, y para eso, hermano, nosotros necesitamos tener aún discernimiento. Porque si no tenemos claridad en este punto, cualquier palabra nos va a servir. Hoy usted como hijo de Dios, como la iglesia, esa sin mancha, sin arruga, que es el objetivo final que Dios quiere, usted necesita recibir la palabra correcta de Dios. Por eso decía el Señor aquí en el texto, en la página 130 del Alimento Diario, decía, si recibimos la palabra correcta, la palabra que realmente de Dios, viene de Dios, actuará en nosotros y hará la obra de Dios. Amén. Hermanos, si recibimos la palabra correcta, y gracias al Señor hoy estamos en la palabra correcta, estamos en la palabra profética más segura, y cuando la recibimos, cuando viene de Dios, hermano, hacemos la obra del Señor. Hermano, y para ir culminando, hermano, rumiar la palabra del Señor. Termino con esto, como decía el Señor. ¿Qué es rumiar la palabra del Señor? Dice, es hacer pasar por nosotros la misma palabra repetida varias veces para poder extraer las riquezas que hay en ella. Así es como la palabra se va volviendo parte de nosotros. No será un solo conocimiento doctrinal, no, sino un conocimiento subjetivo, porque se hizo parte de nosotros. Hermano, no se trata de conocimiento. Dios nos ha dado oportunidad de estar en conferencias, escuchar mensajes, pero no se trata de conocer. Se trata de que la palabra ahora pase y sea nuestra, y sea real y produzca frutos. Amén. Jesús es el Señor. Dios los bendiga a todos. Jesús es el Señor. Y verdad, alabamos al Señor por su palabra. Así como compartía y han compartido nuestros hermanos. Y necesitamos considerar la importancia que tienen estos dos puntos que fueron compartidos por nuestros hermanos. Ese es el primer punto, tener discernimiento. Y este discernimiento es importante porque para poder discernir de lo que viene de Dios. Porque si viene algo que no viene de Dios,
eso no trae edificación. Y ese discernimiento es el resultado del segundo punto, que es en cuanto a rumiar la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:7. Dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Alabado sea el Señor. Dice, debemos considerar este punto de rumiar la palabra. Porque cuando rumiamos la palabra, hay luz. Cuando rumiamos la palabra, hay revelación. Entonces el Señor nos hablaba, nos animaba de que debemos ser esas ovejitas que rumian la palabra. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, para seguir avanzando, dice, vamos a continuar la lectura en Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8. Y es una lectura que nos va a dar mucha luz. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, aleluya, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oh Señor Jesús, continuamos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si le pide un pescado, le da. Oh Señor Jesús. Después, si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a lo que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hermano, aquí vemos unos versículos, y estos versículos componen una porción que nos enseñan, nos muestran la base, nos muestran el principio de cómo podemos vivir, cómo regir el comportamiento como hijo de Dios, como este pueblo del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Dice, ¿cómo debe ser nuestro andar? ¿Cómo debe ser nuestro vivir? Entonces, estos versículos nos muestran, estos versículos nos llevan a ajustar una vida para vivir la realidad del reino de los cielos. Señor Jesús, dice, somos el pueblo del reino de los cielos y Él es nuestro Padre. Si necesitamos algo, vamos a pedirle. Y el Señor le decía que Él nos dará todo. Pero si le pedimos de corazón, saberle pedir, no de una manera religiosa, sino de una manera de que se ajuste a la voluntad de Él. Él no nos va a negar. Alabado sea el Señor. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor nos daba el ejemplo de muchos hermanos en cuanto a esta oración de pedirle al Señor. El Señor nos mostraba que muchos hermanos han buscado en oración el vivir de la iglesia o la iglesia. Hermano, cuando yo vi esto, yo me sentí que esto estaba hablando conmigo. Yo sí tuve experiencia en eso. Yo sé si usted nació en la vida de la iglesia, valore eso, hermano. Porque yo, bueno, muchos saben cómo y por dónde pasé yo en cuanto a mi vida cristiana. Hermano, yo viví, tuve la Biblia de los mormones, yo fui mormón. Me visitaban los testigos de Jehová. Y yo visité muchas iglesias y me encontraba en la Pentecostal cuando llegó la vida de la iglesia. Pero ahí comenzó una confusión conmigo. Yo decía, ¿a dónde me reúno? ¿Allá o acá? Y le comencé a orarle al Señor. Y el Señor en un sueño me reveló la vida de la iglesia. Por eso, hermano, que yo sí valoro este lugar. Y hermano, y cuando yo llegué, encontré, hermano, una práctica muy elevada. Encontré por un lado, puesto por aquí, había una frasecita que decía, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y ese rumiar la palabra, eso me cautivó en la vida de la iglesia. Hermano, vamos a volver a estos principios de rumiar la palabra. En esos tiempos, hermano, rumiando la palabra. Por eso es que yo admiro a este hermano Héctor. Uno se consigue en la calle con el hermano Héctor. Después del saludo,
enseguida le habla una porción de lo que comió, del alimento diario. Ese es volver al principio, cuando yo llegué a la vida de la iglesia, rumiando la palabra. Donde lo encontremos, hermano, no hablemos de otra cosa. Vamos a hablarle al hermano de la porción que comió, de lo que disfrutó, y eso es rumiar la palabra. Oh Señor Jesús. Y el Señor nos hablaba, hermano, para continuar. El versículo 12, dice el Señor, terminó diciendo, porque esto es la ley y los profetas. Para entender correctamente esta frase, vamos a otros versículos, a otro pasaje. Mateo 22, 35, 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto significa, hermano, que en la oración, pedir, buscar y llamar, se está refiriendo de amar al prójimo. Alabado sea el Señor, amar al prójimo. Alabado sea el Señor. Dice aquí que si amamos, hermano, dice, si yo quiero que los demás me traten bien, yo debo tratar bien. ¿Cierto, hermano Yuri? Si yo quiero que a mí me traten bien, ¿qué debo hacer? Tratar bien. Alabado sea el Señor. De ahí depende, hermano, la ley. Y ahí depende la ley y los profetas. Porque, hermano, la ley, con un puntico que usted no practique, ya se la echó a perder. Entonces, si una persona se cree que guarda la ley y no ama a su prójimo, ¿de qué le sirve estar guardando la ley? Y un profeta que habla por Dios, puede hablar mucho de Dios, pero si no practica, no ama, ¿de qué le sirve estar hablando de Dios un profeta? Pues entonces estos versículos hablan en cuanto a la ley y los profetas. De ahí se define todo. Alabado sea el Señor. Que el Señor, hermano, nos siga dando mucha claridad en cuanto a esto. En cuanto a estos versículos. Oh Señor Jesús. Esto dice, aquí hay otra persona que dice, si yo quiero, y mire, hermano, vamos a rumiar esto. Si yo quiero que los demás me traten bien, debo tratar de la misma manera. Oh Señor Jesús, hermano, si yo quiero, ese es rumiar, hermano. Te perdone que estoy aquí repitiendo, te dirá el hermano, está repitiendo, porque es que el hermano Joel siempre decía que el enemigo tiene un borrador de nata. Escuchamos y luego ya no nos acordamos. Qué bueno que habló el Señor, y eso lo habló el Señor también en el alimento diario. En una conferencia decimos qué palabra nos habló el Señor. Y cada un rato ya no nos acordamos qué fue lo que habló el Señor. Oh, el Señor Jesucristo. Hermano, pero ¿sabe cuándo queda algo en nosotros? Cuando rumiamos, Jorge Luis. ¿Cierto? Cuando rumiamos. Y el Señor nos hablaba a través del hermano Henry. Mire, hermano, la importancia de rumiar. Cuando rumiamos, traemos vida. Las palabras son espíritu y son vida. Entonces traemos vida. Nos llenamos de amor. Hermano, entonces vamos a tener vida y amor. Porque nos espera una edificación. Y la edificación es en vida y en amor. Que Dios me lo bendiga, hermano. Porque la edificación es en vida y en amor. Que Dios me lo bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios con toda esta palabra que el Señor nos ha venido regalando por cada uno de los siervos, de los amados hermanos. Hermanos, pero esta palabra necesita tener un resultado. Hoy en nosotros, Dios nos está trayendo esta luz de este camino que nos conduce a la vida. Hay un camino que nos conduce a la vida. Y todo se reduce en una práctica, en un vivir, en una realidad. Por eso el Señor hoy ha experimentado con toda la humanidad. En el Antiguo Testamento lo intentó con el pueblo de Israel, pero fracasó. No dieron ese resultado que Dios buscaba en ellos, de producir los frutos. Pero hoy nosotros que ya estamos en el tiempo, en los tiempos finales, el Señor nos está llamando para que demos esos frutos que a Él le interesan. Por eso hoy el Señor nos está hablando de que nosotros necesitamos tener en cuenta esta elección,
por la cual el Señor nos llamó. Hay una elección y esto tiene que ver con el camino que decidimos para que hagamos la voluntad de Dios. El mismo Señor experimentó escoger ese camino que le produjo este resultado de estar hoy entronado, de darnos a nosotros esta vida eterna y el cual el Señor hoy cuenta con nosotros. Amada iglesia, los invito a leer Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice allí: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hoy nosotros necesitamos estar claros, amada iglesia, de esta elección de tomar la puerta estrecha. Esta puerta la tomó el Señor Jesús, y por esto Él hoy está buscando un resultado, como el título que el Señor nos trajo esta semana. El Señor nos mostró cómo producir buenos frutos en el reino de los cielos. El Señor hoy está llamando a la humanidad, a las almas, a los hombres, y nosotros hoy somos ese medio, ese puente que el Señor quiere usar. El mismo Señor tomó esta decisión, pero ¿cómo podemos dar buenos frutos al Señor? La respuesta está en la propia palabra. Gracias al Señor que por esta palabra que hoy estamos rumiando, así como el Señor nos compartió por los santos, esta palabra que venimos rumiando, venimos comiendo, necesita tener un resultado en nosotros. Por eso tenemos una elección que tomar por delante. Si queremos producir buenos frutos para Dios, necesitamos escoger por qué camino andar. Si escogemos el camino equivocado, daremos frutos equivocados. Necesitamos escoger el camino correcto, entrar por la puerta estrecha y andar por el camino angosto. Este es el resultado que el Señor quiere con nosotros como su iglesia, que decidamos siempre en el Señor, que tomemos esta elección. Hay dos aspectos en cuanto a este camino. El Señor nos muestra, podemos escoger el camino fácil y sin restricciones, o sea, entrar por la puerta ancha y andar por el camino espacioso. En ese camino podemos hacer lo que bien nos parezca a nuestros ojos, pero no produciremos buenos frutos. Hermano, esto tiene que en nosotros estar claro, y tenemos que estar claro que hay una advertencia de no equivocarnos, sino de coger el camino que el Señor escogió. Por eso el Señor nos está hablando de estos dos aspectos. Ahora el camino angosto nos da otra porción importante. ¿Y cuál es el camino angosto? Es el camino de seguir al Señor. ¡Aleluya! El camino angosto es el camino de seguir al Señor. El camino que Cristo escogió. Él escogió la puerta estrecha y el camino angosto. Y si queremos seguir el camino que lleva a la vida, no podemos hacer la elección errada, sino que debemos seguir al Señor. Por eso el Señor en Mateo capítulo 16, Señor Jesús, vamos allí en la Biblia, capítulo 16, versículo 24 hasta el 26, el Señor nos dio esta luz. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, aleluya, aquí hay un llamado único para nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Aquí el Señor nos está hablando de la vida del alma. Hermanos, esta vida nos ha traído muchos problemas. Y el Señor quiere que perdamos esta vida del alma para que más Cristo sea añadido en nosotros. El que quiera salvar su vida la perderá. Pero dice aquí, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermanos, el Señor hoy nos está dando esta luz única, esta luz grande,
allí en Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 43, el Señor nos mostró la viña del padre de familia, y ahí vimos que hay una cosecha, pero también habían allí unos hombres malos. Y el Señor hoy está abriendo esta puerta para que nosotros, hoy como estos que producen esos buenos frutos, podamos estar en el reino de los cielos. Por eso en Mateo el Señor nos mostraba allí, capítulo 21, versículo 43, el Señor nos hablaba allí. Señor Jesús nos decía: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amada iglesia, el Señor nos ha llamado para producir buenos frutos, frutos que hoy nosotros tenemos una clave: cómo lograr que esos frutos vengan al Señor. ¿Puedo orar por usted? Hermano, esta frase ha sido un resultado único. Cómo poder experimentar para que aquellos frutos que Dios hoy está buscando puedan estar delante de Él. El Señor nos ha dado tanta luz, y nos dice aquí, para terminar con este párrafo que el Señor de verdad me mostraba, dice: los vencedores son aquellos que escogieron la puerta estrecha y el camino angosto, como lo revela el libro de Apocalipsis. Ellos siguieron el Cordero, y por su sangre y por la palabra del testimonio de ellos vencieron a Satanás. Los vencedores no son aquellos que hablan y no practican, pero sí son aquellos que hablan y dan testimonio. Por último, menospreciaron su vida hasta la muerte. Gracias al Señor por darnos esta luz en esta palabra de cómo, hermanos, hoy poder experimentar con todo lo que el Señor es como esa fuente con nosotros, de poder rumiar esta palabra, pero también de poderla colocar en práctica. Que el Señor nos lleve a esta realidad y a este vivir. Jesús es el Señor. Amados hermanos, como compartían nuestros hermanos, compañeros, amados hermanos, hoy el Señor está produciendo esos buenos frutos, aleluya, para la vida de la iglesia, hermanos, recibiendo la palabra profética, hermano, que viene, hermano, del Señor directamente, hermano, bajo la dirección de Dios a su profeta. Y hoy nosotros lo recibimos, somos privilegiados, es algo grande, gloria al Señor, y esos frutos los estamos produciendo, entrando en la realidad, en la práctica, como vamos a terminar hablando, hermano, en la obediencia, hermano, a esta palabra, hermano, que nos lleva a producir esos buenos frutos, aleluya, para el avance del Evangelio, para que el reino del Señor se siga estableciendo, amados hermanos, y cada día avanzar, porque el Señor está de vuelta, el Señor está volviendo, el Señor está de regreso y Él quiere venir pronto. Por eso hoy necesitamos ser esos practicantes de la palabra. Aleluya, gloria al Señor. Escríbalo ahí en el chat, como terminaba hablando nuestro hermano Héctor. Hoy necesitamos ser esos practicantes, amados hermanos, de la palabra. Allí, hermanos, vamos a tener una vida, hermanos, de felicidad, de gozo. Aleluya, con el Señor. Amén. Entonces yo les invito, hermanos, vamos a Mateo 7, 15, 20. Aleluya, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Amados hermanos, el Señor aquí nos habla, ¿verdad? Nos habla de los falsos profetas, ¿verdad? Aquellos que, hermanos, que entienden, hablan por Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros conseguimos discernir esto como hijos de Dios, hermanos? Es por sus frutos. Aleluya. Es, hermanos, es el cumplimiento de la palabra. Es lo que hoy, hermanos, el Señor por los prodigios y señales, como lo vamos a ver ahorita, amados hermanos, está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, por sus frutos los conoceréis, dice aquí. Entonces, amados hermanos, es como un árbol. Dice allí que si usted ve un árbol, cierto, usted lo ve que es un árbol de naranja, pero solamente usted tiene la seguridad cuando este árbol da su fruto. Entonces, los frutos de edificación, los frutos de amor, los frutos de ser uno con el Señor, los frutos, hermanos, que nos llevan a unirnos a la voluntad del Señor, unirnos, amados hermanos, al plan de Dios. Esos son los frutos, hermanos, que produce, hermanos, la palabra, lo que hoy el profeta
amados hermanos, está hablando a la iglesia. Aleluya, nos debe de llevar, hermano, a eso, amar. Aleluya, nos debe llevar, hermano, a expresar el amor del Señor, hermano, por todo lugar donde nosotros estemos. Oh Señor Jesús. Entonces, esto tiene mucha relación con la palabra profética, nos decía el Señor allí, ¿verdad? Es la palabra de Dios, aleluya, aleluya, amados hermanos, esto produce estos buenos frutos, por eso necesitamos identificar, aleluya, que la palabra, hermano, que hoy estamos recibiendo va a producir esos buenos frutos, aleluya, y es la palabra profética, la palabra que creemos con certeza que proviene, hermanos, del Señor, que da la dirección hoy. Eso lo seguimos, hermanos, corroborando ahí en Romanos 12:6. Vamos al libro de Romanos 12:6. Aleluya, allí nos sigue el Señor confirmando esto. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. Dice, un profeta, él trae la palabra de Dios bajo la dirección directa de Dios. Mira, hermano, qué maravilloso. Un profeta, él trae la palabra de Dios bajo la dirección directa de Dios. Un profeta de Dios, así como Moisés, ¿verdad? Nos ponía el ejemplo allí, como Juan, ¿cierto? Como Pedro, ¿verdad? Como, hermano, el apóstol Pablo, Señor Jesús, dice que ellos recibían la dirección directamente del Señor y ellos profetizaban. Aleluya, hermano. Aquí vemos, hermano, de que el que enseña, como dice el versículo aquí en el 6, dice que aquí el que enseña, amados hermanos, él recibe, hermano, la dirección. Hoy nosotros en la vida de la iglesia, como hijos de Dios, ¿cómo enseñamos, hermanos? Recibiendo la palabra que viene, hermanos, del profeta, porque el profeta nos da la palabra bajo la dirección, hermanos, del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, ese que enseña, hermano, es el que recibe, nosotros enseñamos bajo la dirección, hermano, del profeta que recibe la palabra directamente del Señor. Cuando exhortamos, amados hermanos, estamos recibiendo, hermano, exhortamos porque recibimos la palabra, ¿verdad? Del profeta que recibe, hermano, la dirección directamente del Señor. Aleluya, amados hermanos, por eso es que hoy, hermano, nosotros teniendo, hermano, esta claridad, teniendo esta convicción, hermano, de tomar la palabra, hermano, que viene del Señor directamente a su profeta, hermano, esto nos va a llevar a producir buenos frutos. Aleluya, gloria al Señor, amados hermanos, esto nos va a llevar, hermano, a producir buenos frutos. El Señor decía aquí, por eso es importante identificar el profeta que el Señor hoy está usando. Hermanos, necesitamos tener cuidado, hermanos, con los falsos profetas. Amados hermanos, ahorita lo vamos a ver más adelante, necesitamos tener cuidado de esas palabras buenas, de esas palabras bonitas, hermanos, de esas palabras, amados hermanos, correctas que hoy, hermanos, circulan, hermanos, por todo lugar. En eso nosotros necesitamos tener cuidado, necesitamos saber, hermano, cuál es la palabra saludable, de vida y edificación para producir esos buenos frutos. Necesitamos, hermano, identificar cuál es la palabra que hoy el Señor está dando, hermano, a su iglesia. Hermano, de vida y edificación que viene directamente bajo la dirección de Dios que hoy nos lleva a producir esos buenos frutos. Hermano, vamos al libro de Deuteronomio para seguir ampliando, aleluya, hermano, esta visión que el Señor nos da, aleluya, a través de su profeta, aleluya, que hoy recibe la dirección directamente del Señor. Vamos a Deuteronomio 18, 18. Amén. Aleluya. Dice Deuteronomio 18, 18, dice, profeta, le levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandase. Aleluya, amados hermanos, dice que el profeta recibe la revelación directamente de Dios. Dice que para hablar, él no tiene derecho de hablar sus propias palabras, hermano. Un profeta no puede hablar lo que él se le ocurre hablar. Hermano, no puede un profeta hablar lo que se le ocurre hablar. Él necesita, hermano, tener la dirección y hoy nosotros tenemos ese privilegio en la vida de la iglesia. Necesita tener la dirección, hermanos, de parte del Señor, recibir, hermano, esa revelación que hoy el profeta está recibiendo, amados hermanos, porque él no puede hablar sus propias palabras. Dice aquí, él tiene que hablar lo que el Señor le ordene que hable. Aleluya, él tiene que hablar lo que el Señor le ordene que hable. Aleluya, amados hermanos, porque dice que el Señor le pedirá cuenta. Ahí en el Romanos 18, 19, vamos a leerlo, dice, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, hoy nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como eso que estamos en la vida de la iglesia, estamos oyendo la palabra del Señor. El Señor está dando la dirección, hermano, directa a su profeta.
Él habla lo que el Señor, hermano, le dice que hable. Él no habla sus propias palabras. Hermano, nosotros lo estamos escuchando. Dice que el Señor nos pedirá cuenta. ¿Nos pedirá cuenta de qué? Hermano, de no obedecer a la palabra. De no entrar en la realidad de la palabra. De no entrar, hermano, en la obediencia, en la práctica, hermano, de lo que el Señor hoy nos está hablando. Oh Señor Jesús, amados hermanos, que el Señor nos lleve, hermano, a la práctica, a su realidad. Hermano, y el versículo 19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Vamos al 20. Amados hermanos, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire, hermano, esto en el Antiguo Testamento era muy riguroso. Esto en el Antiguo Testamento era muy severo. Ahí hablaba de muerte física. Hermano, pero hoy en el Nuevo Testamento, hermano, habla de la muerte espiritual. Es nuestra muerte espiritual, amados hermanos. Mire, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o clavar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, hoy necesitamos hablar única y exclusivamente la palabra profética. Escríbelo ahí en el chat: hoy necesito hablar única y exclusivamente la palabra profética. Amados hermanos, porque si nosotros, hermanos, no tomamos esta palabra, hermano, en nuestro espíritu, no lo tomamos, hermano, dándole el valor, como nuestros hermanos compartían, dándole, hermano, ese valor, amando esta palabra, hermano. No como algo liviano, hermano, sino como algo grande, hermano, que proviene del Señor. Amados hermanos, nosotros, hermano, el final va a ser nuestra muerte espiritual. Oh Señor Jesús, hermano, que el Señor nos lleve a amar su palabra. Hermano, no verla como algo liviano, sino verla como algo grande, hermano, que proviene, hermano, del mismo Señor. Oh Señor Jesús, aleluya, amados hermanos, gloria al Señor. Vamos al 21. Dice: y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceréis la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la hablo a tal profeta, no tenga temor de él. Entonces, mira, hermano, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra de Jehová no ha hablado. Con presunción la habló a tal profeta, no tenga temor de él. Hermano, ¿cómo nosotros confirmamos que esta palabra, hermano, viene de Dios? ¿Cómo, hermano, nos comprueba que esta palabra, hermano, proviene del Señor, hermano? Porque la palabra hoy se está cumpliendo. Aleluya, amados hermanos, qué maravilloso hoy la palabra. En estos tiempos estamos a las puertas de la venida del Señor, hoy se está cumpliendo. Y cuando la palabra se está cumpliendo, amados hermanos, esto confirma, amados hermanos, que esto proviene de Dios, hermano, que esto proviene del Señor. Hermano, hace más de 5 años, hermano, todo lo que el Señor nos está hablando se está cumpliendo. Aleluya, se está cumpliendo, hermanos. El Señor tiene afán, Él quiere venir pronto, hermano. Se han potenciado, amados hermanos, el colportaje dinámico. Aleluya, ha salido, hermano, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, los viejos. Hermano, todos han salido, hermano, a la predicación del Evangelio. Hermano, ese es el camino. Hace más de 4 o 5 años la palabra del Señor se está cumpliendo a cabalidad. Amados hermanos, y esto confirma de que esta palabra proviene de Dios. Esa es la confirmación de que la palabra proviene del Señor. Oh Señor Jesús, porque se ha potenciado, hermanos, la red de cuidado. Amados hermanos, se ha potenciado las hermanas conectadas. Hermanos, se ha potenciado todo, hermano, el expolibro. Hermanos, se ha revitalizado el expolibro. Hermanos, todo esto que el Señor está dando, hermanos, las mujeres conectadas. Hermano, todo esto se ha potencializado, hermano, se ha incrementado, hermano, ha aumentado el encargo. Hoy estamos tomando esta palabra porque creemos, hermano, que viene de Dios, y esa es la confirmación. El Señor nos decía allí, hermano, de que los hermanos se reunieron, hermano, para los omnibús, de pronto hacer un omnibús para llevar los libros, hermano, la literatura, hermano, por las ciudades, por la vereda, hermano, por todo lugar como el Señor nos ha mandado. Y dice allí que, hermano, ocurrió algo maravilloso. Hermano, el Señor dio 3 trailers. Y esos trailers lo dio a menos de mitad de precio, hermano. Allí estaba la confirmación, hermano, de que esto provenía del Señor, porque, hermano, se cumplía lo que el Señor está hablando. Hermano, y estos trailers, hermano, allí en Brasil, hermano, están por todo el país. Aleluya, luego en Argentina, en Brasil, hermano, en Chile, hermano, y en muchos países. Amados hermanos, hoy se está dando el expolibro. Aleluya, hoy, hermano,
el Señor viene pronto, hoy se está apresurando la venida del Señor, estamos obedeciendo porque sabemos y está confirmado que esta palabra proviene de Dios. Aleluya, hermanos, y aquí en Colombia también vamos a tener expolibro por todo lugar, hermano. En Europa muy pronto vamos a tener el expolibro, vamos a llevar la literatura del Señor, vamos a llevar la palabra. Hermano, en Angola, dice allí va a haber impresión de libro. En África, aquel que tiene incredulidad que en África no se propague la palabra del Señor con intensidad. Hermano, el Señor va a demostrar de que sí, aleluya, de que en África también la palabra del Señor va a ser llevada. Hermano, el Señor está ganando la tierra. Vamos, hermano, el Señor está volviendo. Hermano, el Señor viene pronto, aleluya, que el Señor nos lleve, hermanos, a entrar a la realidad de esta palabra. Y cuando se cumple, amados hermanos, la palabra, amados hermanos, esto confirma, hermanos, de que lo que el apóstol hoy nos está dando proviene del Señor, proviene de la dirección de Dios, pero cuando la palabra no se cumple, esto demuestra de que no viene de Dios, aleluya, pero hoy se está cumpliendo la palabra, aleluya. La iglesia ha entrado en una realidad, amados hermanos, de salir, hermanos, por todo lugar a llevar el evangelio, a orar por las personas, a decirle a la persona, puedo orar por usted. Oh Señor Jesús, que el Señor nos lleve cada día, amados hermanos, a la práctica, a la realidad de su palabra. Oh Señor Jesús, vamos a Juan 5:36, amados hermanos. Vamos al libro de Juan 5:36. Oh Señor Jesús, te amamos, Señor. Dice Juan 5:36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Aleluya, amados hermanos, estas obras que habla aquí son los frutos que este árbol está dando. Estas obras, hermanos, que el Señor habla aquí son los frutos, hermano, que este árbol está dando. Gloria al Señor. Vamos al libro de los Hechos. Hechos, amados hermanos, 2:22. Vamos al libro de los Hechos 2:22. Oh Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús. Hechos, amados hermanos, 2:22. Oh Señor Jesús. Dice Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado, porque Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermano, el Señor dice que Dios operó a través de el Nazareno, Jesús, aleluya, que vino a esta tierra a dar testimonio de Dios, a llevar el evangelio. Amados hermanos, oh Señor Jesús, gracias al Señor, hermano, porque el mismo Señor a través de su Hijo vino a dar testimonio a esta tierra. El Señor nos decía allí, amados hermanos, que hoy los colportores están saliendo a las calles. Hoy los colportores, hermanos, están saliendo con la palabra profética, amando la palabra profética. Hermano, la palabra profética en ellos constituyéndose, hermano, como una realidad. Ellos salen, hermano, a amar a las personas. Ellos salen, amados hermanos, a hablarle a las personas, a orar por las personas, a sembrar, hermano, los libros, hermanos, del Evangelio del Reino a las personas. Aleluya. Este es el cumplimiento, hermanos, de la palabra profética. Decía el Señor allí. Estos son los prodigios, amados hermanos, que el Señor hoy está dando. Estos son los milagros. Estas son las señales que el Señor, amados hermanos, hoy está dando. Oh Señor Jesús. Gloria al Señor, amados hermanos. Esta es la realidad. Esta es la práctica, estos son los prodigios, estas son las señales que el Señor, amados hermanos, hoy está dando. Estos colportores dinámicos salen a las calles, ahí están las personas, hermanos, con una vida sin sentido, con una vida sin dirección, hermanos. Estas personas, hermanos, no le encuentran realidad esta vida, pero allí, hermanos, llegan estos colportores dinámicos, apropiados de la palabra profética, hermano, y llega esa oración, hermano, llega esa palabra, hermano, para ellos, para salvación. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Amados hermanos, vamos a Marcos 16:20. Aleluya por Marcos 16:20, hermano, qué palabra, que el Señor nos lleve a amar esta palabra, Señor Jesús, y cada día, hermano, entrar en la práctica, en la realidad para producir esos buenos frutos. Marcos 16:20, amados hermanos, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes y ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían, amén. Hermanos, las señales que le seguían, amén. ¿Por qué nos siguen las señales a nosotros? ¿Por qué a nosotros nos siguen las señales? Porque la palabra profética se está cumpliendo. Dice el hermano Pedro allí que llegaron a un congreso cristiano,
Hermano, nosotros participamos allí con el expolibro. Dice que un pastor allí, él dio un testimonio y decía, ya no se está cumpliendo lo de Hechos, lo del libro de Hechos no se está cumpliendo. Amados hermanos, pero déjenme decirle que en nosotros sí se está cumpliendo la palabra del Señor. En la vida de la iglesia lo decimos con mucha humildad, hermano, con mucha sencillez. En nosotros sí se está cumpliendo. Le decimos a nuestros hermanos, allá de que nosotros se está cumpliendo la palabra del Señor. Se está llevando, hermano, la realidad, la palabra del Señor. Allí el hermano en la inauguración de este congreso de cristianos, él decía esto, pero nosotros tenemos que decirle que nosotros sí se está cumpliendo, aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, amados hermanos, y ya termino para darle paso a mi hermano. Vamos a Mateo, aleluya, por el libro de Mateo 7, hermano 16, dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermano, esto habla que nosotros hay muchas palabras. Hermano, hoy hay muchas palabras, hermano, hasta bonitas. Hermano, no estamos hablando de palabras heréticas, no estamos hablando de enseñanzas erradas, estamos hablando de enseñanzas bíblicas. Hermano, que hoy hay por medio de internet y se pasan. Pero si esto, hermano, solamente va a producir un ánimo en usted momentáneo, si solamente, amados hermanos, esto decía el Señor allí, va a estimular un poco su emoción, amados hermanos, esto no proviene del Señor. Amados hermanos, ¿qué proviene del Señor? Es algo que me une al colportaje dinámico, es algo que me lleva a amar a las personas, es algo que me lleva, hermano, a cuidar las almas, es algo, hermano, que me lleva, hermano, a entrar en la práctica de toda esta realidad, hermano, de Avanza Joven, hermano, de expolibro, aleluya, amados hermanos, esto, hermano, es lo que hoy, hermano, la palabra profética nos tiene que llevar, hermano, a esta realidad. Hermano, todos los días lo oramos al Señor, Señor, llévanos a esta realidad porque la palabra, hermano, profética se tiene que cumplir. Oh, Señor Jesús, amados hermanos, y dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amados hermanos, hoy necesitamos estar pegados a la palabra profética. Hermano, podemos hacer muchas cosas, hermano, religiosamente. Hermano, puedo, hermano, hablar muy bonito, ¿verdad? Ahí está en la platea, ahí están mis seguidores, ¿cierto? Hermano, y usted se puede ir como erudito, hermano, con esas palabras buenas, allí encantado. Amados hermanos, pero hermano, al final, hermano, si es algo religioso, si es algo que es, a mi parecer, y no tiene los lineamientos de la palabra profética, al final de nuestra vida cristiana, hermano, va a ser triste porque el Señor nos va a decir que no conocí. No conocí, hermano, será algo terrible, dirá el Señor, echaron fuera demonios y todo esto, pero el Señor dirá, no conocí. Hermano, la invitación, hermano, es que hagamos una reflexión hoy. Vamos a hacer una reflexión hoy. Estamos a tiempo, hermano, de hacer esa reflexión. Aleluya, amados hermanos, vamos a tomar el camino de la palabra profética. Vamos a entrar a esta realidad, a la práctica. Hermanos, vamos a arrepentirnos si no hemos valorado esta palabra. Amados hermanos, si la hemos tenido livianamente. Necesitamos ver lo grande y lo maravilloso que el Señor nos está hablando. Dice allí, hermano, de que hoy estamos oyendo esta palabra, pero ¿qué valor le estamos dando a esta palabra? Hermanos, estamos obedeciéndola, estamos entrando en la realidad de ella. Hermanos, estamos a tiempo de reflexionar, hermano, y no actuar de manera religiosa. No actuar, hermano, allí, hermano, para buscar gloria de hombres. No actuar allí, hermano, para aquí en la platea, ahí, hermano. No, hermano, no se trata de esto. Se trata, amados hermanos, de que entremos en la realidad, de que valoremos esta palabra. Oh, Señor Jesús. Y dice ya, hermanos, dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca te aprobé, o sea, conocí, nunca te aprobé porque hiciste todo, fue de acuerdo a tu manera. De acuerdo, no valoraste la dirección que yo daba a través del profeta, no diste esos buenos frutos que tenías que darme porque todo provenía, aleluya, de la dirección que yo daba a través de la palabra profética. Oh, Señor Jesús, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya, eso habla de la práctica, hermano, de entrar en la realidad de la palabra profética. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estaba, aleluya, amados hermanos, hoy, hermanos, necesitamos, aleluya, decía el Señor allí, amados hermanos, de que la palabra del Señor es un mandamiento.
Eso es en Romanos 16, 26, hermano, y también decía en Salmo 28, 11, que hay una orden de parte del Señor. Hoy necesitamos cumplir esa orden, hermano, de parte del Señor. Y el Señor decía allí que hoy necesitamos ser esa mujer virtuosa, aleluya, que hoy están preparando esa casa, hermano, para ese juez que está allá arriba, para su marido. Hoy necesitamos, hermano, hoy la viña está sembrada para cuidar a las personas, para amar a las personas, para apacentarla, para cuidarla, para entrar en la realidad de la palabra profética, hermano, valorándola, hermano, teniendo, hermano, la claridad, la convicción que, hermano, esto proviene, hermano, del Señor, aleluya. Jesucristo es nuestro Señor. Continúa nuestro hermano José con unos encargos muy importantes. Vamos a estar ahí orando, hermano, son importantísimos. Vamos a estar allí 5 minuticos más. Aleluya, Jesús es el Señor. Amén, Señor Jesús, aleluya, hermanos, gracias al Señor. Esta semana culminamos la serie y será predicado este Evangelio del Reino, amén. Esta serie que disfrutamos por 6 meses, el Señor nos habló en este último tomo, la función de la iglesia en la tierra. Hermano, vimos cuántos aspectos importantes la iglesia debe tener. Y gracias al Señor, hermano, la palabra profética continúa dando dirección a la iglesia a nivel global y continúa con el versículo, con la parte B del versículo de 24:14 de Mateo. Entonces vendrá el fin, aleluya, hermanos. Ya tenemos este nuevo alimento diario, esta nueva serie, hermanos, que trae la dirección profética para las iglesias. Ya en cada sector lo tenemos. Los hermanos de servicio ya se han repartido. Hermanos, si usted no lo tiene, acérquese a su hermano del sector y adquiera el suyo, hermano. No vamos a dejar perder nada de lo que el Señor nos trajo en esta nueva serie. También aquí en el local va a estar disponible si de pronto usted no alcanza en el sector. Amén. Entonces, hermanos, también está el periódico para disfrutarlo nosotros y también poder sembrarlo, hacer colportaje por oportunidad en el trabajo, con nuestros familiares, con las personas que podamos encontrarnos. Amén. Hermanos, para continuar con los anuncios, este sábado, es decir, mañana, los niños tienen una gran comunión, amén. Hermano, alégrese ahí en el chat, amén. Y si usted está con niños ahí al lado, hermano, mañana a las 7:30 AM, aquí en el local de reuniones, los niños ya deben de venir desayunados y van a estar aquí a las 7:30 de la mañana, están las maestras, todo está preparado, un ambiente especial se ha preparado para estos niños, hermanos, que hacen parte también de este ejército santo, amén. Oh Señor Jesús. Y los jóvenes por la noche a las 6 de la tarde vamos a tener la reunión de jóvenes aquí en el local de reuniones. Todos los jóvenes a las 6 p.m. Amén. Señor Jesús. La reunión del domingo, hermanos, donde hacemos memoria del Señor cada domingo, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz y produjo, hermano, la iglesia, produjo este vivir maravilloso que estamos teniendo. Esta transición, amén, de la ley a la gracia, hermano, nosotros no podemos dejar de estar en esta reunión, sea cual sea el motivo, hermano, nosotros debemos luchar para estar en esta reunión, amén. Oh Señor Jesús, y cuando venimos, hermano, recordamos al Señor en gratitud, nuestros diezmos, nuestros votos, nuestras ofrendas, traerlas, hermano, ese momento especial que el Señor nos da, amén, así como todo el momento, las alabanzas, la palabra, el momento de ofrendar, hermano, también es grandioso, amén. Entonces no podemos perder esta oportunidad este domingo. Oh Señor Jesús. Hermanos, otros anuncios, también es la conferencia con nuestro hermano Pedro, amén. Hermano, ya las inscripciones se cierran este 17 de junio con el 100% de la participación. Ya si usted ha ido abonando con los hermanos que están al frente del servicio, amén. Pero hermanos, tenemos plazo hasta el 17 de junio para la inscripción con el 100% de la participación, amén. Aún podemos ir abonando, pero ya el 17 de junio la participación debe estar cancelada en un 100%, amén. Hermanos, recordamos el servicio de aseo para el sector B. Mañana también acá temprano, los hermanos ya hemos coordinado en los sectores, los hermanos que vamos a estar aquí sirviendo, amén. Hermanos, recordamos las peticiones de oración por los hermanos en quebranto de salud, nuestra hermana Marlene, nuestro hermano Antonio y nuestro hermano Ricardo Bando, y todos los hermanos que se han pasado por los grupos, que ahora se nos escapa, pero sabemos que siempre los hermanos nos están mandando los pedidos de oración por los hermanos van mejorando, pero ellos precisan de nuestras oraciones, amén, para que el Señor opere en ellos, amén. Entonces, hermano, va a terminar orando, dándole gracias al Señor por esta serie, amén, y será predicado este Evangelio del Reino. Muy agradecidos con el Señor. Señor Jesús,
Señor, te damos muchas gracias, porque durante este semestre tú nos hablaste, Señor, de que debemos predicar este evangelio, Señor, en toda la tierra, a toda criatura. Nos mostraste, Señor, la función que tenemos como tu iglesia aquí en la tierra. Señor, y no queremos desaprovechar esa oportunidad. Ahora que estamos en tiempos del fin, queremos tomar esa posición, Señor, y ejercerla aquí en la tierra. Oh, Señor Jesús, gracias por este tomo, por este último tomo de esta serie. Bendice a la iglesia, que esta palabra haga el efecto para el cual tú la enviaste, Señor. Y ahora que iniciamos esta nueva serie este próximo lunes, Señor, que hagamos con fervor, con un corazón abierto, Señor, para recibir y practicar tu palabra profética. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Luis, hermanos, que tengan una buena noche. Jesús es el Señor. Un deseo ardente está en el corazón de Dios. Quiere a muchos en su reino introducir, con una palabra de amor por ti se quiere propagar, hacerte responsable.